Nada, Enrique, te dejo Muy a bien, ti. lo voy a leer con muchísimo gusto. Simplemente voy a hacer una ubicación de mi relación con Juan Pablo para que se entienda mejor el sentido de este homenaje que le hago. Lo primero es agradecer a Manuel haber hecho este programa, merecidísimo homenaje al gran Juan Pablo Vitali. Segundo, expresar mi alegría de compartir el programa con mi excelente amigo Pablo Anzaldi. Y luego, que está dedicado a Juan Pablo Vitali. Yo, por una serie de circunstancias familiares, tengo una relación con Argentina en primera persona, que es de lo primero que me unió con Juan Pablo. Yo a Juan Pablo Vitali lo conozco ni más ni menos que en el Café Tortoni de Buenos Aires, personalmente. Había tenido muchas conversaciones con él previamente, pero personalmente nos conocimos en el Café Tortoni, y él escribió, y lo tengo como un gran honor, que yo era el europeo que mejor entendía a Argentina. Y tienes razón, pero no porque yo sea más inteligente que nadie, sino porque habré ido a Argentina 45 veces en mi vida y tengo lazos familiares por ahí, y entonces conozco muy bien Argentina y conecté y entendí enseguida muy bien el leitmotiv de Juan Pablo Vitali, que es cómo se forma un trozo de Europa en Argentina, ¿no? Usamos mucho la expresión Euroargentina y Buenos Aires como la capital de los blancos del sur, que él la llamó así, ¿no? Entonces, en ese contexto, y como esa Europa del sur nos unió, le dediqué este poema que hace referencia a esta relación especial entre él, Argentina y yo. A Juan Pablo y a mí nos unió el sur blanco de los puertos y de los barcos, el sur blanco de la pampa gringa y de los arados, el sur blanco de Borges y del Graf Spee, el sur blanco que fue exilio y desafío, sufrimiento y esperanza, el sur blanco del tango, la música de la nostalgia europea en el exilio, como él decía, el sur blanco de los piamonteses que trabajaban en los campos del interior, de los gallegos que regentaban bares porteños y de los alemanes que se refugiaron en Santa Rosa de Calamuchita. El sur blanco que son los paseos por la costanera y la historia de los abuelos junto a la chimenea. El sur blanco del bandoneón que suena en el viejo almacén. El sur blanco cuya capital, nuestro Buenos Aires queridos, es algo de Roma, de Madrid y de París. Ese sur blanco al que quisimos y querremos siempre porque es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Creo que aquí se resume la sintonía especial que teníamos Juan Pablo y yo, precisamente por conocer, por ser partícipe, yo también soy partícipe, no directo, pero sí familiarmente, de esta gran epopeya que son los blancos del sur, y cómo esa nostalgia, cómo esa capacidad de creación, cómo esa capacidad de cultura, cómo esa capacidad artística, cómo esa capacidad estética llega a través de los barcos y explota en Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires realmente es la capital del Blanco del Sur y en un momento dado es la capital cultural de Europa. En el siglo XX, principio del siglo XX, Buenos Aires es la expresión estética más importante que crea el hombre europeo. A cualquiera persona que esté escuchando este programa y no haya visto Buenos Aires, yo les recomendaría ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires es lo mejor de Europa, esa mezcla de París, Roma, Venecia, toda la potencialidad estética europea explota en Buenos Aires gracias a que en ese momento hay recursos materiales para hacerlo, y es una explosión de belleza europea que en pocos sitios se encuentra en esa dimensión. Además, el tamaño de las construcciones de Buenos Aires impacta, impresiona, y la estética también. Entonces, eso nos unió mucho. También nos unió, a mí Juan Pablo me enseñó muchas cosas, temas que yo no conocía. Me enseñó, hablábamos de él, es la primera persona que me invita a leer a Borges. Yo descubrí a Borges por él, y él entendía a Borges como precisamente una proyección de ese arquetipo europeo en Argentina, que Borges encarna muy bien. Hablamos mucho de un tema que yo no conocía entonces para nada, que es los gauchos del sur de Brasil, un tema que a él le interesaba mucho. Hablamos mucho de Lovecraft, hablamos mucho de literatura. Yo con Juan Pablo aprendía. Entonces yo creo que uno cuando va cumpliendo años, y yo ya he cumplido un montón, a veces se para y hace evaluaciones de las cosas que le han pasado en la vida, ¿no? Y él
tiene varios parámetros, pues las luchas que ha hecho, los amigos que tiene, lo que ha creado, lo que ha trabajado. Y un barómetro para mí muy importante, que solo está al alcance de privilegiados, es ¿cuántos genios has conocido? Una de preguntarse, ¿cuántos genios he conocido en la vida? Y yo he conocido algunos y sin duda Juan Pablo era y de los más destacados. Juan Pablo es un tipo absolutamente genial. Sí que esta idea de la europeidad de América existe, pero él la condensa y la poetiza. Porque él realmente es un poeta de la sangre, es un Minnesänger. Juan Pablo decía que las dos últimas batallas, que al final solo hay dos batallas que importan, la guerra y la poesía. Desde luego es el mejor poeta que hemos tenido, bueno, pues al nivel de Rapaun. No hay mejor poeta en nuestra mente que Juan Pablo Vitali, más que Rapaun, ningún otro. Y es, digamos, una carencia en nuestro mundo, lo que ha explicado antes Pablo Anzaldi, el que Juan Pablo Vitali no sea conocido como merece en nuestro mundo, habla muy desfavorablemente de nuestra escasa capacidad estética y de nuestra falta de sensibilidad. Porque este libro, todos los libros que habéis comentado son geniales, pero este libro yo lo recomiendo a todo el mundo, es un auténtico placer estético. O sea, regálenselo porque vale la pena. Y cuando ustedes lo lean, verá que eso tiene otra sensibilidad, que está por encima de la sensibilidad normal, de la sensibilidad política, es una sensibilidad especial. Y en esa sensibilidad es en la que hay que permanecer y desde la que hay que construir algo que valga la pena. Porque esos poemas están por encima de la mediocridad y son la respuesta a un mundo decadente. No los poemas, sino la sensibilidad del autor de esos poemas. Totalmente. Mira, estoy ahora con el libro de Pie sobre las ruinas y el prólogo que lo hizo él puso 2 citas antes de escribir. La primera, lo que permanece lo fundan los poetas. Friedrich Hölderlin. La segunda, la poesía es el fundamento del mundo. Martin Heidegger.